Vamos a comenzar la charla científica del día de hoy, en la cual va a ser impartida por María José Andrade Cubi. Ella es PhD. María José es bioquímica de alimentos por la Universidad Central del Ecuador, máster en tecnología e higiene de alimentos por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y doctora con mención especial en ciencias exactas en área química por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina también. María José es también investigadora asociada en el Centro de Investigación para la Salud en América Latina, CICEAL, y sus líneas de trabajo se centran en investigar tecnologías e inocuidad de alimentos, tecnología post cosecha, antioxidantes, digestión in vitro y bioaccesibilidad, análisis sensorial, desarrollo de nuevos productos y alimentos funcionales. Muchas gracias, María José, por aceptar la invitación y te damos la bienvenida para que nos ofrezcas tu investigación. Gracias, Lien. Buenas tardes con todos. Bueno, como ya les comentó Lien, vamos a hablar sobre los desafíos actuales de investigación antioxidantes. Para eso vamos a conocer un poquito de dónde sale el tema de investigación antioxidantes, para hablar sobre especies reactivas de oxígeno, sobre el estrés oxidativo, ir atando con los tipos de antioxidantes, cómo actúan en el cuerpo, un tema importante tanto para alimentos como para salud, que es la peroxidación lipídica, cuáles son los mecanismos de acción de los antioxidantes, y luego hablar un poco sobre la investigación en esta área y terminamos con unas ideas para concluir. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, haciéndolo así como para conversar, o dejamos para el final, como ustedes prefieran. Bien, entonces las especies reactivas de oxígeno normalmente se están produciendo en los sistemas vivos, tanto en alimentos como en animales, plantas y humanos, porque respiramos. Entonces el oxígeno se vuelve el último receptor de electrones para la formación de energía en forma de ATP. Entonces, estos electrones van a fluir, ¿sí? Y los que se encuentran desapareados son los que van a atacar moléculas y se vuelven en radicales libres. El concepto de radicales libres, estos son átomos o moléculas o iones que tienen en su capa más externa electrones desapareados. Eso los vuelve altamente inestables y activos, porque van a querer robar electrones a otras moléculas para estabilizarse ellos, y así se va haciendo una reacción en cadena. Entonces, como radicales libres tenemos derivados del oxígeno, a los que se llaman especies reactivas de oxígeno, derivados de nitrógeno y algunos de azufre. Entonces, en este cuadro podemos ver algunos radicales derivados del oxígeno, que son radicales libres, y otros no. Pero todos van a cumplir la misma función. Ahora, funcionamos con un equilibrio. Todas las células de los seres vivos aerobios funcionamos de esta forma, como una balanza, ¿sí? Entonces, estas especies reactivas de oxígeno, que las vemos acá, derivadas y no del oxígeno, se producen también como respuestas a invasiones. Entonces, todos escuchamos cuando se inició la pandemia de la cascada de citoquinas que ocurría en el cuerpo. Asimismo, en todos los seres vivos, cuando hay alguna respuesta a un estrés externo, hay esta liberación de citoquinas que induce, en el caso de los animales, un proceso inflamatorio para consumir oxígeno y formar en exceso especies reactivas de oxígeno, con el fin de atacar a las partículas invasoras, pero también se afectan las células vecinas. Además de microorganismos, podemos tener otros agentes externos que inducen la síntesis de estas especies reactivas de oxígeno, como son el humo del tabaco, pesticidas, algunos fármacos o drogas, radiaciones, por ejemplo, la radiación ultravioleta, el ozono, y también una exposición a altas dosis de oxígeno, ¿sí? Entonces, el cuerpo o las células vivas van a funcionar en equilibrio con una eliminación y producción de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Ahora, mientras esté balanceado, vamos a estar bien. ¿Qué ocurre cuando hay un desbalance? ¿Sí? Entonces, esta producción y eliminación de las especies reactivas de oxígeno se vuelve esencial para el equilibrio celular. ¿Por qué? Porque como seres aerobios tenemos una defensa antioxidante. Cuando ocurre un desequilibrio en este balance, es decir, una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y no se eliminan,
entramos en un estado conocido como estrés oxidativo, ¿sí? Y es el estrés oxidativo el que tiene que ser controlado con un sistema antioxidante. ¿Qué hacen los antioxidantes? Van a inhibir o retrasar los procesos de oxidación sin llegar a su completa prevención. Por eso el consumo de antioxidantes lo que hace es retrasar las reacciones o detenerlas temporalmente, porque igual vamos a tener oxidación. Entonces, los antioxidantes que tenemos en el cuerpo se clasifican, los seres vivos en general, como endógenos, los que los producimos nosotros, que pueden ser enzimas, y exógenos, los que tomamos en la dieta, humanos y animales, ¿sí? Que como ejemplo tenemos las vitaminas. Y también tenemos otra clasificación. Los antioxidantes pueden ser sintéticos, los que se utilizan como aditivos. Están clasificados dentro de los aditivos, como están ahí el butilhidroxianisol, que es de este BHA, que nos podemos fijar en algunas etiquetas de alimentos. Y están también los antioxidantes naturales, que son muy amplios, aquí están nombrados algunos, compuestos fenólicos, lactonas, polifenoles, que se habla mucho ahora de los polifenoles. Y uno de los productos riquísimo en polifenoles son las uvas y el vino, así que ya vamos a ir hablando un poquito de los productos, ¿no? Acá está un ejemplo de que encontramos, por ejemplo, en las margarinas, un antioxidante. Sí, estos se utilizan con el fin de evitar la oxidación de las grasas y alargar la vida útil del producto. Bien, ahora, dentro de los tipos de antioxidantes tenemos varios. Como son nuestro sistema de defensa, las células, tenemos un sistema primario, ¿sí? En todos los seres vivos aerobios tenemos un sistema primario formado por enzimas. Entonces, el oxígeno al atravesar el oxígeno al captar los electrones, volverse un radical libre, va a empezar a atacar las moléculas y una de las primeras moléculas que forma es este ion, perdón, eh, el radical el del oxígeno, ¿sí? Que va a atravesar las membranas y se encuentra con nuestra primera defensa, que es la superoxido dismutasa, para volverse agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que esta molécula, en lugar de ser menos tóxica, es aún más tóxica y al ser una molécula neutra, atraviesa fácilmente la bicapa lipídica. Entonces, una vez que ingresa, se encuentra con otras enzimas, entonces se vuelve un sistema complementario de defensa, siendo la primera la superóxido dismutasa y luego otras como la catalasa o glutatión peroxidasa. ¿Qué hacen estas enzimas? Descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, ¿sí? Bien, entonces hay un sistema de complementariedad en la célula, pero tenemos el daño que van haciendo estas especies reactivas de oxígeno a las moléculas. Bien, luego tenemos un sistema de defensa secundario, que pues, generalmente son vitaminas que las consumimos en los alimentos. Vitaminas como la E, la C, derivados de los carotenos, el ácido úrico también puede actuar como antioxidante. Y van a ubicarse en otras zonas de la célula para ir ejerciendo la función, como vamos a ver en la siguiente lámina. Una vez que se ha producido el daño de las moléculas blancas de las que ya vamos a hablar, tenemos un sistema terciario, que son enzimas que reparan biomoléculas que estén dañadas. ¿Cuáles son las biomoléculas sobre las que actúan los antioxidantes? Vamos a ver acá. Las especies reactivas de oxígeno y los radicales libres van a actuar sobre tres moléculas principalmente. Los lípidos, produciendo peroxidación lipídica, que vamos a hablar más en detalle. A las proteínas las producen un entrecruzamiento o cross-linking, es decir, alterar su estructura terciaria o cuaternaria. Y sabemos que al haber un cambio en la estructura de las proteínas, hay una pérdida de la función. Y sobre el ADN, donde causa mutación, que suelen ser también una de las causas principales de alteración genética, ¿no? Especialmente la radiación ultravioleta, que es una de las más estudiadas. Bien, una vez que se ha producido entonces este daño a las biomoléculas, la consecuencia final será el daño del tejido. Y a este daño del tejido es al que se le atribuye el origen de muchas enfermedades. Entonces, por eso es que está asociado mucho y en la publicidad se utiliza
el consumir antioxidantes para evitar el origen de ciertas enfermedades a las que se ha comprobado, se ha asociado el estrés oxidativo, algunos tipos de cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Que están asociadas, por ejemplo, con el daño a las membranas celulares, la peroxidación. Van a llegar las especies reactivas de oxígeno y dañar la bicapa lipídica y la consecuencia es la muerte celular. ¿Dónde actúan los antioxidantes? Tenemos dos fases en las que pueden actuar. La primera es prevenir la formación de las especies reactivas de oxígeno, es decir, actuar en esta fase y evitar que actúen sobre las moléculas blanco. Y la segunda es que si se ha producido ya este daño sobre lípidos, proteínas y ADN, se repare, ¿sí? Entonces, los antioxidantes exógenos que podamos consumir en los alimentos van a poder actuar a cualquiera de estos niveles. Bien, ahora, la peroxidación lipídica o peroxidación oxidativa es ampliamente estudiada en diferentes matrices celulares. Por ejemplo, en células humanas se estudia la peroxidación especialmente asociada al consumo de omega 3, ¿sí? De los omega 3, omega 6, omega 9, que se encuentran distribuidos, como sabemos, principalmente en pescados azules. Entonces, hay muchos estudios que asocian el consumo de los omega, de estos ácidos grasos de la línea de los omega para retrasar la peroxidación lipídica y retrasar síntomas de enfermedades neurodegenerativas. En vegetales hay estudios también amplios del daño de membranas asociados con el daño por frío en los vegetales. ¿Qué es esto? El almacenar a los frutos, especialmente tropicales y subtropicales, en temperaturas que no son las adecuadas. La baja temperatura lo que va a tener es un efecto sobre la organización de los lípidos en la membrana y conducir a un daño que facilita el ingreso de las especies reactivas de oxígeno y su consecuencia es un envejecimiento de la piel, que esto hace que se vuelva una puerta abierta para la invasión de microorganismos y por lo tanto reducir la vida útil de los frutos. Y también producir pérdida de calidad. Por eso hay que seguir las instrucciones en cuanto a temperaturas de almacenamiento, especialmente en frutos subtropicales y tropicales. Ahora, la peroxidación es una serie de reacciones que tiene una iniciación, que es toda esta fase de acá arriba. Se necesitan iniciadores, están aquí las especies reactivas de oxígeno, la luz ultravioleta, por ejemplo, el calor, que van a producir radicales de lípido en presencia de oxígeno. Esto genera un peróxido de lípido y ahí empieza una reacción en cadena o propagación. Este radical para querer estar estable va a quitarle protones a otras moléculas y así se van dañando. Cuando se ha dañado todos los lípidos presentes, se entra en la fase de terminación. La terminación no se queda ahí, sino que genera productos de degradación que finalmente producen una pérdida de calidad en el caso de los alimentos. Y si pensamos en células, por ejemplo, humanas, sería la muerte de ese tejido, el envejecimiento prematuro, ¿sí? Y por otro lado tenemos también daño a las proteínas, o sea, no se queda solamente este daño en los lípidos, sino que afecta también a las proteínas, cambiando la textura, cambiando la función de la proteína. Entonces, los antioxidantes lo que van a hacer es formar radicales estables. ¿Para qué? Para dar sus protones, completar a los radicales libres y quedarse ellos también como radicales, pero son radicales estables, ¿sí? Lo que vamos a ver es la formación de estructuras de resonancia. Todo esto va a tener su aplicación en el análisis, en la investigación de los antioxidantes. Como vemos aquí, estas estructuras de resonancia van a tener una molécula radicalaria que va a empezar a formar estructuras de resonancia, como vemos se mueve este punto acá, que indica la formación del radical. Mientras más estructuras de resonancia pueda formar una molécula, serán un mejor antioxidante. Mientras más anillos fenólicos como los que vemos aquí, y mientras
más hidroxilos tenga, va a haber mayor posibilidad de formar estructuras de resonancia y por lo tanto el antioxidante se vuelve de mejor calidad. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Como podemos ver acá, están antioxidantes de los grupos denominados flavonoides, ácidos fenólicos, donde están los polifenoles, estilbenos, ¿sí? Están estos lignanos también y otros que reciben un nombre propio según la matriz en la que han sido identificados. Por ejemplo, el gingerol, que fue identificado en el jengibre. Entonces, todos estos, como vemos, tienen muchos anillos fenólicos, muchos grupos de hidroxilo, por lo tanto van a poder formar muchas estructuras de resonancia, lo que les hace ser mejores antioxidantes. ¿Dónde encontramos polifenoles, carotenoides o vitaminas con antioxidantes? Estos están asociados a alimentos con color, ¿sí? Entonces, predominan los grupos flavonoides en vegetales donde tenemos tejido blanco como manzanas, cebollas, peras, la zona central del espárrago también. Antocianinas que están asociadas y que son pigmentos que aportan a los colores de las gamas rojos y azules. Todos los frutos rojos están en este grupo. Luego tenemos los colores rojos, que son los licopenos. Todos excelentes antioxidantes, unos más, otros menos, ya vamos a ver cómo se miden. Los naranjas, que son beta-carotenos, y carotenoides, los de los colores amarillos naranjas. Nosotros, al ser un país netamente agrícola, nuestra producción de frutas y vegetales es súper grande, entonces somos realmente un territorio rico en materias primas antioxidantes, ¿sí? Entonces la idea, ¿qué investigar? Buscar nuevas fuentes de antioxidantes. Hay grupos de frutas, vegetales que han sido muy estudiados, prácticamente se conoce toda la composición, que es como es el caso de los frutos rojos, de los cítricos. Entonces, la idea es buscar estas materias primas como nuevas fuentes de antioxidantes. Bien, ahora, ¿cómo se cuantifica? La capacidad antioxidante, al estar dada por estos grupos polifenoles, va a depender dónde estén ubicados. Generalmente, dentro de la estructura celular se ubican junto a la membrana celular, ¿sí? Porque constituyen también una línea de defensa cuando van entrando las especies reactivas de oxígeno. Y hay otra parte de antioxidantes que se encuentra asociado a compuestos lipídicos, ¿sí? Entonces tenemos un grupo que va a aportar una actividad antioxidante denominada hidrofílica, o sea, todo lo soluble en agua, y una lipofílica, todo lo que sea soluble en grasa, en una fase grasa, en una fase lipídica. Entonces se han desarrollado métodos para cuantificar la capacidad antioxidante hidrofílica, que constituyen estos métodos que es el DPPH, el ABTS, el FRAP, que forman radicales libres estables químicamente, que capturan las especies reactivas que haya en una matriz y de esa forma se pueden cuantificar, ¿sí? Entonces, en este cuadro vemos, por ejemplo, que la cereza con cáscara tiene una actividad antioxidante alta respecto a otras muestras, por ejemplo, la de acá es una pera con cáscara, ¿sí? Y la capacidad antioxidante lipofílica, que es un método fluorimétrico, es el ORAC. Este es un radical que nos ayuda a cuantificar todo lo que sea soluble en una fase lipídica. Entonces, si yo tengo un alimento donde predominen beta-carotenos, por ejemplo, tengo que utilizar el método ORAC. Si tengo un fruto rojo, puedo utilizar cualquiera de los tres de arriba, de PPH, ABTS y FRAP. Para las publicaciones generalmente se exige al menos 2 métodos de cuantificación o también existen trabajos que hacen los 4 métodos porque esto ayuda a complementar la cuantificación porque tenemos antioxidantes lipofílicos, hidrofílicos y hay unos que son más afines al DPPH, otros a la BTS, entonces hacer al menos 2 métodos nos da un respaldo del análisis que estamos realizando. En el cuadro de acá de la derecha está la cuantificación a través de ORAC, o sea, lo que sea que tenga fase grasa. Entonces acá destacamos un producto ecuatoriano, que es el cacao,
que, por ejemplo, si mediríamos capacidad antioxidante con DPPH, no va a ser un valor real, porque no estarían saliendo los antioxidantes lipofílicos. Y en cacao, al tener una matriz grasa importante, están ligados a esa fase los antioxidantes. Otro punto de vista de análisis de antioxidantes es el grupos individuales. ¿A qué le llamamos grupo individual? Son cuantificación, por ejemplo, de polifenoles totales, de antocianinas totales, carotenoides, vitaminas, ¿sí? Que se hace a través de la espectrofotometría visible o también por HPLC. Lo que vamos a tener ahí es un perfil, ¿sí? O sea, todos los que estén presentes, un perfil de polifenoles, perfil de antocianinas o buscar puntualmente uno, ¿sí? Y lo otro que se hace es identificar la estructura. Y para eso tenemos toda la parte instrumental, HPLC, unido a masas, infrarrojo, otros métodos que nos permiten ya identificar la estructura. ¿Por qué se hace esto? Porque se ha estudiado, por ejemplo, dentro de los polifenoles, que hay polifenoles, por ejemplo, el estilbeno. ¿Cómo llegamos a saber que el estilbeno es un excelente antienvejecimiento que puede ser extraído de la uva y utilizado en una crema, por ejemplo, ya para unir a la farmacéutica o la cosmetología? Necesitamos primero una cuantificación total, una extracción, separación del resto de polifenoles, una cuantificación e identificación individual para conocer su función y su capacidad antioxidante, su efecto, por ejemplo, antimicrobiano, que hay muchos estudios en esto. Realmente es muy amplio el campo de antioxidantes. Bien, ¿qué más hacemos? Buscar primero los alimentos que ya están estudiados, que sabemos que son excelentes fuentes de antioxidantes, y están aquí algunos ejemplos realmente de los reyes de los antioxidantes, que son el té verde más que el té negro, el té verde, frutos rojos, en estos destacan los arándanos, las frutillas, la jamaica, por ejemplo, que se siembra acá en nuestra Amazonía, las cebollas, los ajos, vegetales de hoja verde que sí tienen en menor medida, pero sí destacan también algunos. Los cítricos por su alto contenido de vitamina C, y están las uvas y el vino. Entre uvas verdes y uvas negras, pues las negras, y por lo tanto el vino tinto destaca muchísimo en la cantidad de antioxidantes presentes, y también el cacao, el chocolate y el café, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Nosotros, al ser, como ya les mencioné, ricos en materia prima vegetal, pues tenemos también excelentes materias primas con antioxidantes. Es el caso de la guanábana, el maíz morado, ahora que estamos en época de consumo de colada morada, una excelente fuente de antioxidantes, porque además del maíz morado está ahí mezclado con mortín, ¿sí? La guayaba que está comprobada le supera 3 veces el contenido de naranjas, perdón, de vitamina C a la naranja, ¿sí? La uvilla también, que es riquísima en vitamina C, en betacarotenos, el mortiño, que tiene igual o más en algunos casos de antocianinas que los arándanos, la naranjilla, que es riquísima en polifenoles, incluso las semillas y la piel, y es lo que desperdiciamos cuando procesamos. Entonces de ahí viene también un tema importante para investigación. Tenemos también una fruta introducida acá en el país, que es la carambola o fruta china, que esta se cultiva en la zona interna, en la costa interna, que tiene también excelente actividad antioxidante. Este es el acaí, que se está últimamente comercializando y que se cultiva también en el oriente. Y este es el arazá, también, que son muy ricos en antioxidantes. Y les puse acá una fotografía de nuestras papas andinas. La papa, la que normalmente consumimos, tiene actividad antioxidante, no tanto como estas frutas que están ahí puestas, pero hay unas variedades que son estas papas andinas, papas moradas, rojas, naranjas, que se ha perdido mucho el cultivo por el bajo consumo, ¿sí? Pero ahí también viene otra área importante como para fomentar el cultivo, fomentar el procesado y el consumo de este tipo de papas, porque son ricas en vitamina C, y también al tener pigmentos de la gama de los rosas, morados, tenemos una materia prima rica en antocianinas y por ende
una alta capacidad antioxidante. Bien, ahora, ¿en qué hemos trabajado? En el grupo de investigación en el que vine trabajando durante varios años, estudiamos la capacidad antioxidante total, el efecto de algunos tratamientos post cosecha y la vida útil de frutos frescos andinos, ¿sí? Entonces, los estudios que tenemos publicados están basados en el uso de una tecnología que es la radiación ultravioleta, que sirve, además de controlar el crecimiento de microorganismos, alargar la vida útil del producto, le inducen estrés. Como vimos al inicio, la radiación UV es un iniciador de la peroxidación lipídica. Es un propagador de reacciones que inducen la síntesis de especies reactivas de oxígeno. Pero entonces, al hacer eso de forma controlada, aplicarle de forma controlada, tenemos una respuesta positiva del fruto. ¿Qué hace el fruto? Sintetizar antioxidantes, ¿sí? Entonces, aplicar este y otras tecnologías post cosecha, inducirle estrés al fruto de forma controlada, generan una respuesta benéfica. Por ejemplo, como vemos acá, las barras blancas son de los frutos tratados. Entonces, durante el almacenamiento refrigerado vemos que las frutas en general tienen mayor actividad antioxidante en los frutos que son tratados. Sí, esto a largo plazo es bueno porque podemos tratarle al fruto, almacenar más tiempo, transportarle, exportar, llevar más tiempo y sabemos que va a estar en buenas condiciones de calidad y también va a tener mejor concentración de antioxidantes. Bien, en este estudio, por ejemplo, está el pimiento rojo tratado con radiación ultravioleta también, y aquí en cambio se evaluó la actividad de enzimas de antioxidantes. Este fue un estudio fisiológico, es decir, cómo reacciona el fruto a la incidencia de la radiación UVC, controlada para no producir su daño, sino más bien una respuesta benéfica. Y ahí se vio que la radiación le activa el sistema antioxidante. Y al activar ese sistema antioxidante, el fruto dura más tiempo, está en mejores condiciones para responder al frío, porque el pimiento, por ejemplo, es un fruto que sufre daño por frío. Entonces, si le damos una radiación UVC, podemos refrigerarle y transportarle, exportar, como les decía hace un momento, y alcanzar otros mercados, ¿sí? Además, se encontró también que la radiación favorece a que se mantenga la vitamina C, que es una de las más lábiles, más delicadas frente a factores externos como la temperatura, la luz. Si se trata con radiación UVC el fruto, la vitamina C se mantiene estable, no se pierde en igual medida que en un fruto que no está tratado. Y además, al mantenerse la vitamina C, también se mantiene la capacidad antioxidante por más tiempo. Otro de las áreas de investigación en cuanto a antioxidantes es darle un valor agregado a productos tradicionales. Entonces acá tenemos un pan, ¿sí? En la izquierda es un pan normal, un pan blanco, y acá arriba. ¿Qué hicimos? Introducir pulpa de fruta. Entonces el de acá, por ejemplo, el de la izquierda es un pan de mortiño, ¿sí? Entonces, primero tenemos en la parte sensorial muy llamativo el color morado y además está el aporte de antioxidantes que hace el fruto. En el gráfico de la derecha está un pan de naranjilla, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos destacar acá? La naranjilla le aporta el color también, que entonces la pulpa de naranjilla puede ser utilizada como un colorante alternativo a un aditivo, ¿sí? Y además, la naranjilla fue aquí utilizada con semillas y cáscara. Entonces, lo que antes era un producto de desecho es utilizado y puede ser consumido, ¿sí? Estos estudios incluyeron una aceptación sensorial de consumidores habituales, ¿sí? Y se encontraron buenos resultados, ¿sí? Entonces, pueden ser estas alternativas al uso de frutas, por ejemplo, que ya no se pueden comercializar porque han perdido frescura, pero aún siguen siendo buenas para procesado, y también para destacar el uso de los subproductos, o sea, cáscaras y semillas que en otros casos se eliminan, ¿sí? Bien,
También tenemos el estudio de la bioaccesibilidad y biodisponibilidad. ¿Qué es esto? Al igual que en la farmacología, también los compuestos van a pasar por el proceso de digestión donde eh, van a sufrir cambios en el estómago, cambios en el intestino, y luego van a tener que pasar por el torrente sanguíneo antes de llegar a un órgano donde van a actuar. Entonces, estudiar qué cantidad realmente es la que se absorbe. Tenemos ahí la bioaccesibilidad. ¿Qué cantidad está llegando? Es la biodisponibilidad. Y hay otro concepto que es la bioactividad, que es conocer realmente el efecto que está teniendo este compuesto ya en la célula en la que va a actuar, ¿sí? Que sería una célula blanco, ¿ya? Nosotros hicimos estudios de bioaccesibilidad justamente con los panes, con el pan de mortiño y el pan de naranjilla. Entonces se vio que durante las fases de digestión se van perdiendo los antioxidantes, ¿sí? Algunos cambian químicamente la estructura y otros disminuyen la concentración. Entonces, si estamos comiendo 100 partes, se pierden durante la digestión y van a salir como desecho 40, o sea, dependerá del tipo de compuesto, y solamente un 60 es absorbido. Ahora, de ese 60, ¿cuánto realmente está llegando a la célula? ¿Sí? Esos son los estudios que hacen falta. Entonces, el desafío aquí en estudiar en el área de bioaccesibilidad y biodisponibilidad es conocer justamente qué cambios están teniendo estructuralmente los compuestos, qué cantidad realmente es absorbida y qué cantidad va a tener bioactividad ya en la célula. Y un tema importante que da para un debate en esto es qué pasa con el exceso de consumo. ¿Sí? Que puedo comer cualquier cantidad de antioxidantes, puedo comerme, no sé, qué cantidad de omega 3, puedo tomar suplementos sin control, o tener una dieta donde mezclo muchos colores sin control tampoco. Entonces, esas cosas faltan conocer. Bien, los estudios también, como podemos ver acá, están enfocados en 3 áreas, ¿sí? El estudio de consumo de antioxidantes, estudios sobre líneas celulares y también el estudio in vitro y también in vivo, ¿sí? Entonces, se hacen estudios respecto al consumo de ciertos productos, ya sean frescos o procesados, ver cómo contribuye a la salud humana, qué resultados hay cuando se dividen 2 grupos de personas que se les da un placebo y otros consumen o suplementos o alimentos, y se van midiendo en sangre, por ejemplo, actividades antioxidantes de catalasa, peroxidasa, o se ve la peroxidación lipídica en sangre, otros estudios que se hacen en líneas celulares, y también se han hecho estudios in vitro en vivo, o sea, en líneas celulares y también a nivel sanguíneo, ¿sí? Aquí en el país realmente son escasos estos estudios, prácticamente no existen, siempre se hace con colaboración con otros países, entonces también está ahí un área como para poder ligar desde la producción, es decir, la parte agronómica, la parte de procesado, la ingeniería de alimentos, el desarrollo de nuevos productos y también la parte médica, donde entrarían ya estos estudios bioquímicos. Bien, entonces como conclusiones en cuanto al estudio de antioxidantes, a mí me gusta ponerle esto como una escalera, porque vamos desde lo más básico, que es cuantificar la capacidad antioxidante, cuantificar e identificar los compuestos y enzimas antioxidantes. Luego, pasamos al desarrollo e innovación de productos alimenticios, incorporando antioxidantes en matrices alimentarias, para luego conocer su bioaccesibilidad, su biodisponibilidad y bioactividad, y llegar a los ensayos in vitro y también in vivo, y finalmente hacer el estudio de su efecto en consumidores. Esto cerraría un estudio, o sería un estudio integral de antioxidantes. La FAM del grupo de investigación con el que planificamos trabajar es buscar materias primas propias, fomentar su cultivo, fomentar su consumo, desarrollar productos y poder evaluar ya el consumo en seres humanos. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Lynn.
Muchas gracias, María José. Disfruté mucho la charla, así que Gracias. vamos a esperar. Tiene una pregunta, Isabel, y ahí vemos si hay Sí, alguien ¿cómo más. están? Muchas gracias. Majo, muchas gracias por tu exposición súper clara, pero yo como consumidor un poco en casa Ujú. te quisiera preguntar un Sí. poco algo fuera de la investigación, pero que seguro lo definieron para el consumo en casa. ¿Cuál es lo que más recomendarías? Porque claro, nos hablaste de situaciones de estrés en función a los vegetales, en función a las frutas y todo esto, pero nosotros lo manejamos así normalmente en casa. ¿Pero qué nos recomendarías como a grosso modo? Primero el consumo de frutas frescas, ¿ya? Y luego es importante mezclar o sea, ya para equilibrar, digamos, antioxidantes, mezclar colores. Entonces, obviamente, yo no soy vegetariana, por ejemplo, pero siempre he estudiado frutas y vegetales que me encantan, pero siempre complementar la proteína con un equilibrio, una mezcla de colores, o sea, las ensaladas, eso es lo que va a aportarte los antioxidantes. Entonces, la idea es mezclar los colores como vimos en ese gráfico, principalmente colores, en el caso de ensaladas, verdes, amarillos, rojos. Entonces, estas ensaladas que tienen frutas son buenísimas porque te equilibran antioxidantes de todo. Entonces, primero evitar los procesados porque si bien esto viene con parte del desarrollo industrial y todo el desarrollo de nuevos productos y la ingeniería de alimentos realmente está ahí, ¿no? Pero en algunos casos, por la parte toxicológica, es mejor reducir el consumo, tener un consumo controlado y aumentar el consumo de frutas frescas, frutas y vegetales frescos. Y lo otro es tener un buen manejo en casa en cuanto a las condiciones de almacenamiento. Nosotros como tenemos las frutas tropicales como la piña, por ejemplo, la piña, el melón, el mango, no es recomendable refrigerarlos, pero lamentablemente eso tiene un efecto económico, ¿sí? Entonces, es principalmente el consumo lo más pronto que se pueda. Y si no, también se tiene la otra opción de congelar, que también es una alternativa buena, aunque sensorialmente sí se pierde un poco porque hay que pasarla nuevamente a temperatura ambiente para recuperar especialmente el dulzor y compuestos de aroma y sabor. Pero sí es importante no mezclar las frutas, por ejemplo, para que no se acelere la maduración. ¿Sí? Porque hay unos frutos que producen etileno, por ejemplo el aguacate, mezclamos con la banana y ahí se van complementando y se acelera la maduración y se reduce la vida útil. Pero eso sería básicamente la mezcla de colores y el consumo de productos frescos. Muchas gracias, Majo. Bien. ¿Alguien más? No veo a nadie levantando la mano, pero yo tenía una pregunta. Bueno, a mí me encantó la charla porque he trabajado también antioxidantes. Y una de las cosas que quería saber es si ustedes han investigado específicamente el efecto que pueda tener la congelación sobre la pérdida de propiedades. A ver, la congelación se utiliza mucho para conservar, pero se ha demostrado que sobre ciertas moléculas y sobre ciertas ADN, proteínas, puede tener un efecto dañino porque rompe las estructuras durante el proceso de congelación. Ujú. No sé si esto se ha estudiado en las frutas para ver cuánto tiempo puede estar una fruta y que no pierda sus propiedades. No sé si estoy preguntando algo que ya se hizo, pero eso. Hay amplios estudios respecto a eso y la congelación es, por ejemplo, en pulpas, de hecho es una de las formas en las que se comercializan las pulpas. Estudios en pulpas así específico, no, pero en general se sabe que la duración de fruta congelada a -18, por ejemplo, está entre 3 meses, por ejemplo. Entonces, esto te sirve en el caso de pulpas como para poder exportar. Sí hay pérdida de antioxidantes, no tanto como con temperatura alta, que son más termolábiles, ¿sí? Por temperaturas altas que en temperaturas bajas, se conservan mucho más. Por eso el proceso en cuanto a congelación y conservación, la liofilización es uno de los procesos que sirve para mantener prácticamente intacta
la estructura y mantener la actividad antioxidante. Entonces es recomendable no tener tanto tiempo congelado, por ejemplo, para conservación industrialmente, por ser la temperatura más baja que la que manejamos en un congelador doméstico, por ejemplo, va a ser más efectivo, ¿sí? Y ahí también se tiene otra de... Realmente lo de investigación, a mí lo que me queda siempre la inquietud es de estudiar en condiciones a nivel práctico, o sea, a nivel doméstico, o sea, qué pasa con las cosas, con las actividades que hacemos en casa, bajo las condiciones nuestras, ¿no? De los hogares, que es diferente a hacerlo en laboratorio donde está todo ideal, todo controlado. Justamente en la cocción también hay muchos estudios que evalúan el efecto de los tiempos de cocción, de los diferentes métodos de cocción para extracción y también para la estabilidad de los antioxidantes. Sí, es que los frutos secos, en cambio, tienen la desventaja de que si bien duran más, concentran el azúcar. Entonces hay detractores de todo, de congelar. Sí, Y no el siempre está liofilizado, el fruto fresco para consumir inmediatamente, por eso. sí, la ventaja que tenemos acá en el país es de tener fruto todo el año, ¿no? Es una de las desventajas de países de cuarta estaciones donde sí tienen que o desarrollan más estas tecnologías de conservación para las estaciones donde no hay. Y una última pregunta, no sé si alguien más va a preguntar. ¿Tienen planificado hacer algo con enfermedades? O sea, sé que hay estudios en vivo, el último de la escalera que estaba poniendo de Uy, a ver. estudios del efecto en consumidores, y sé que hay estudios que son un poco sencillos, o sea, que no requieren evaluación, mucha evaluación en laboratorio, pero que son simplemente consumidores que se les hace consumir, valga la redundancia, determinados frutos durante días y se les van haciendo un seguimiento sanguíneo. ¿Eso piensan hacer acá? ¿Van a hacer alguna evaluación Justo de alguna enfermedad en esa es la particular? idea. La idea es poder tener contacto con las personas que trabajan ya a nivel con humano, ¿no es cierto? Porque esos ensayos, los que tú mencionas, se hacen en sangre. Cuantificación, Sí. por ejemplo, de peroxidación, de actividad antioxidante de catalasa, peroxidasa en suero sanguíneo. Entonces, llega a ser sencillo y sí, súper interesante, porque realmente ahí está la aplicación, ¿no? Porque justo yo le tenía esta escalera porque es como hasta cierto punto llegamos con la tecnología de alimentos, con la parte bioquímica, pero hay que aplicarlo ya, hacer esa transferencia. Manuel, Manuel, Hola, ¿sí me pueden escuchar? sí, Ya, perfecto. Muy linda charla, este es fuera de mi campo de estudio, así que yo aprendí mucho, gracias. así que muchas gracias. Solo una preguntita, entonces de estos antioxidantes que están en las frutas, ¿están apegadas al color? O sea, ¿el color que producen estos alimentos son los antioxidantes? O sea, por ejemplo, en el estudio que nos mostró con los panes, la meta era, por ejemplo, solo tener el jugo de la fruta o que el color se le apegue al pan. O sea, El pigmento químicamente es pigmento y por su estructura química nos da el color y además tiene actividad antioxidante. Y algunos tienen actividad antimicrobiana y ahí vienen también las otras actividades anticancerígena, antiviral que se comprueban en algunos. Entonces, la idea es utilizar justamente esa característica y aprovechar sus cualidades, ¿no? Que sería el caso de antioxidante antimicrobiano también. Porque, por ejemplo, en el pan de mortiño nos empezó ya a crecer moho en el pan que no tenía mortiño y en el otro no, porque además de dar el color, además de ser antioxidante, tiene también actividad antimicrobiana. ¿Qué hicimos ahí en la formulación? Fue reemplazar el agua, en lugar de poner agua en la masa, reemplazamos un porcentaje con la pulpa de mortiño. Entonces ahí se ve el efecto, ahí se hacen estudios tecnológicos que es importante en el área de panificación, que es el volumen del pan, la altura, el tamaño de los agujeritos, que se llaman alvéolos, también es importante porque uno como consumidor está enseñado a un tamaño. Si cortamos una rodaja de pan, vemos ahí tamaños de los alvéolos que percibimos en nuestro cerebro como normal, pero si recibimos un pan, por ejemplo, hueco, o con agujeros muy grandes, esos ya son defectos de calidad. Entonces, todas esas cosas se evalúan, además del área, de la parte de antioxidantes.
Ya. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Ma. Si nadie tiene más preguntas, le damos nuevamente las gracias. Es una sala muy interesante. Creo que todos salimos con ganas de comer fruta. Gracias, Lian. Gracias a todos. Y me despido Cualquier de todos. inquietud, pues están ahí los contactos. Muchas gracias. Y si es que hay algún interesado en hacer investigación con las cosas que están ahí, pues bienvenidos. Excelente, excelente. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, Mónica.